Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración. Así es como empieza la declaración de Pedro Sánchez ante el juez, en el caso que investiga a su mujer, a Begoña Gómez. Corría el mes de julio y el presidente del gobierno, como sabemos desde entonces, no quiso declarar. Ahora mismo, lo que sí podemos hacer es escuchar todo lo que pasó entonces dentro del Palacio de la Moncloa. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 24 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Tenemos que situarnos donde decía, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Hasta allí se ha desplazado Juan Carlos Peinado, que es el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se ha desplazado desde Plaza Castilla, donde días antes ha comparecido Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, hasta precisamente la sede de la presidencia del gobierno, Moncloa, que es también la residencia oficial del presidente. Existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Manuel Marraco es periodista de la sección de tribunales del Mundo. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Es su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto Manuel, a ninguna de las precisamente preguntas por esto que acabamos de escuchar, ¿qué dice ese artículo 416 al que se acoge Pedro Sánchez? Un artículo, por cierto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese artículo recoge una dispensa, una excepción respecto a la norma de que todos los testigos están obligados a responder a todas las preguntas y a decir la verdad. La excepción, una de las que hay, es que no es obligatorio hacerlo cuando tienes que declarar sobre algo que puede perjudicar a un familiar directo o, en este caso, a tu cónyuge. Como testigo, Pedro Sánchez tenía la obligación de decir la verdad, pero como vemos, también tenía la posibilidad de no declarar. Puede no hacerlo contra su mujer. La declaración, Manuel, duró muy poco tiempo, unos pocos segundos. ¿Sabemos qué pasó ahí dentro? No llegó a los 2 minutos y era muy previsible lo que iba a pasar, que se acogiera Pedro Sánchez a esa dispensa, tanto para las preguntas referidas directamente a la actuación de su esposa, de Begoña Gómez, como a las referidas a otros 2 imputados que en el fondo, aunque de manera indirecta, también podían perjudicarla a ella y por lo tanto la ley le permitía acogerse a la dispensa también ahí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hemos tenido acceso ahora, en este momento, al audio de la no declaración de Sánchez? Digo audio y no vídeo, y esto es importante porque en la cuestión de la imagen la situación es un poco más complicada. Bueno, ahora porque los tiempos de la justicia no son muy lentos y porque el juez Peinado ha querido ser muy cuidadoso con esta grabación tan delicada del presidente del gobierno. Otras grabaciones, hace unas semanas, digamos que el juzgado ya notificó a las partes otros vídeos, otras grabaciones, pero en esta ha tenido especial cuidado de poner medidas de seguridad para que la imagen, no tanto el audio, que no ha habido problema para escucharlo, pero sí que la imagen no se compartiera. La defensa de Begoña Gómez había pedido al juez expresamente que no grabara, que no tomara imágenes, que solo tomara audio de la diligencia. El juez no aceptó, pero sí ha adoptado medidas de seguridad posteriormente. Entonces, sabemos lo que pasó ahí dentro, sabemos que el presidente del gobierno pues se acogió, ¿no?, a su derecho a no decir nada que pudiera perjudicar, digamos, a su esposa. Respondió negativamente a las preguntas de si conocía al empresario Barrabés y al rector Goyache de la Universidad Complutense. 2 personas que son clave en este caso. El juez, Manuel, ¿por qué fue a Moncloa? Te lo pregunto porque esta cuestión ha sido también bastante polémica.
Bueno, justo el que tuviera que ir o no tuviera que ir es algo que está en el aire. Precisamente se le ha puesto una querella por parte de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, por insistir en ir a tomarle declaración presencial cuando consideraban que era lo que la ley marcaba, lo que la ley permitiera que lo hiciera por escrito. Hubo un empeño por parte del juez Peinado en ir a Moncloa, aunque fuera para este trámite que ya se sabía que iba a durar poco, y celebrar esta diligencia, digamos, tan llamativa de interrogar al presidente del gobierno. Y por recordar, por hacer un poco de contexto y por acabar de dibujar el retrato completo de esta historia, Sánchez estaba citado como testigo en esta fase de instrucción del caso, un caso que sabemos que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué se le investiga a Begoña Gómez? Va a ser una pregunta sencilla con una respuesta un poco compleja, porque si le preguntas a las defensas dicen que el juez no tendría nada que investigar porque la Audiencia de Madrid limitó muchísimo lo que podía indagar y aquello quedó vacío. Pero, sin embargo, el juez ha seguido adelante con varias líneas de investigación. La que le ha llevado ante Pedro Sánchez es la que investiga tanto los negocios y relaciones de Begoña Gómez con el empresario Barrabés como su cátedra en la Universidad Complutense, conseguida posiblemente a través del delito de tráfico de influencias. Pues esto es lo que pasó ahí dentro, en Moncloa, esto es lo que sabemos, este es el audio. Estos son los motivos también por los que Sánchez se ha visto envuelto en este caso. Manuel, gracias. Gracias a ti. Esta es una situación de lo más simbólica, la de todo un presidente del gobierno de España ante la justicia. Hola, Marisa. Hola, ¿qué tal? Marisa Cruz es corresponsal político del Mundo. Marisa, ya sabíamos lo que había dicho Sánchez, pero en fin, ese sonido, ¿no? Esa imagen pues tiene un valor, un peso simbólico que es, diría, innegable, aunque es cierto que no es el primer presidente que tiene que comparecer ante un tribunal, sí es, en este caso, el primero que lo hace por causas que tienen que ver pues con su familia, ¿no? Concretamente con su mujer. Sí, efectivamente. Vamos a ver, el contenido de lo que dijo ante el juez ya lo conocíamos, pero el hecho de poder escucharle directamente, efectivamente tiene una carga simbólica. Es el presidente del gobierno, pero el hecho de verle sentado delante de un juez nos traslada también la sensación de que él es un ciudadano con los mismos derechos y obligaciones que los demás, y ante la justicia él es igual que cualquier otro, ¿no? Más allá de detalles de si el juez tiene que ir a tomarle declaración a su despacho, o si puede declarar por escrito, o si tiene que acudir a la sede judicial. Es un ciudadano como cualquier otro, y si tiene que rendir cuentas delante de la justicia, pues tiene que hacerlo igual que los demás. Que pase el testigo, venga. Me dirijo al testigo. Buenos días. En primer lugar, le voy a pedir juramento o promesa. ¿Jura usted o promete decir la verdad a las preguntas que se le hagan en este acto? Sí, juro. Díganos su nombre, por favor. Mariano Rajoy Brey. El otro presidente que tuvo que comparecer mientras precisamente era presidente, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones, fue Mariano Rajoy, presidente del gobierno entre 2011 y 2018, esta vez sí en un juicio oral en dependencias de la Audiencia Nacional que juzgaba entonces el caso Gürtel, un caso cuya sentencia luego provocó la caída, ¿no?, de su gobierno, del gobierno de Rajoy, con esa moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. ¿Qué diferencias hay, Marisa, entre estas dos situaciones, entre la de Sánchez y la de Rajoy hace unos años? Bueno, pues fue bastante diferente a la de ahora. Primero, Mariano Rajoy fue llamado a declarar por el caso Gürtel, creo recordar que el 26 de julio de 2017, y su primera reacción fue decir que estaba a disposición de los tribunales. Y efectivamente, se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional y allí declaró que no había recibido nunca sobresueldos, que no tenía nada que ver con el caso, en fin, una declaración larga, efectivamente larga, que fue conocida por todos nosotros, que incluso fue televisada. Entonces, la actitud fue bastante distinta, ¿no? Más allá de que los casos son totalmente distintos por lo que tengan que declarar, Rajoy dijo que estaba a disposición de los tribunales y no puso ningún inconveniente, y de hecho declaró. Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no hacerlo.
espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Ya fuera de Moncloa, uno de los momentos más relevantes de nuestra historia en lo que tiene que ver con los presidentes del gobierno y con la justicia, tuvo lugar en el Tribunal Supremo en 1998 con la declaración como testigo de Felipe González en el caso Marey, una causa de los GAL. Recordemos que González era señalado como el señor X, el último responsable del terrorismo de Estado. En aquel entonces, este periódico, El Mundo, publicó, Marisa, esa imagen histórica de todo un Felipe González en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su declaración. Tal y como decíamos antes, Felipe González había dejado de ser presidente del gobierno, es decir, él ya no estaba en el cargo, ¿no? A diferencia de lo que ha sucedido con Pedro Sánchez y de lo que sucedió con Mariano Rajoy. Él tuvo que declarar en calidad de testigo y declaró a puerta cerrada. Al final el juicio terminó con José Barrionuevo, que era ministro del Interior, en la cárcel, pero Felipe González, se decidió que no tenía responsabilidad directa como para procesarle, pero efectivamente él declaró como testigo ante el Tribunal Supremo, insisto, fue a puerta cerrada, pero El Mundo consiguió una fotografía del presidente efectivamente durante su declaración, ¿no? Y la diferencia, digamos, fundamental es que Felipe ya no era presidente, dejó de serlo justo 2 años antes de tener que comparecer en el Supremo, como tampoco lo eran, por cierto, Adolfo Suárez al declarar por el caso Banesto, ni siquiera Aznar en el caso de la Caja B del Partido Popular. 5 presidentes en total ante el juez, el último, como vemos, Pedro Sánchez, de esta manera. Marisa, gracias. A vosotros. Escucha El Mundo al día en elmundo.es y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Manuel Marraco y Marisa Cruz han hecho posible este capítulo. Mañana más El Mundo al día. Has escuchado El Mundo al día, un podcast del Mundo.